el demiurgo según la versión gnóstica. ¿Por qué digo esto? Porque dentro del concepto, y no sé si alguna vez han escuchado hablar acerca del demiurgo, que es una entidad que obviamente es como que la contraparte de Dios. Y hay dos versiones, que está la versión platónica y luego está la versión del gnosticismo. Y de hecho, el gnosticismo es una corriente filosófica, un conjunto de creencias que son diversas, pero que al mismo tiempo tienen la particularidad de que son un enemigo antiguo del cristianismo, ¿no? De hecho, cuando recién estaban comenzando en los primeros siglos, el mismo apóstol Pablo va a mencionar algunas cosas, aunque no los identifica con el nombre como tal, gnosticismo o gnósticos, pero va a mencionar algunas de las ideas que ya se venían, en este caso, tergiversando de la doctrina ortodoxa, ¿no? De la doctrina apostólica del cristianismo. Y luego, esta misma doctrina, en estos últimos tiempos, ha comenzado a tener mucha aceptación. De manera inconsciente, mucho auge, un resurgir de estos conceptos, de estas ideas gnósticas. Porque hay que recordar que el profesor Yang no es cristiano, pero tiene análisis interesantes y creo que vale la pena escucharlo y poder, como dice Pablo, ¿no? Tomar lo bueno y desechar lo malo. Los primeros 5 pactos son los que los judíos creen que son verdaderos, pero sí creen que, con el tiempo, alguien regresará para restaurar el reino de David, ¿de acuerdo? Pero no Jesús. No Jesús. Los cristianos creen que Jesús es el profeta final, ¿de acuerdo? De hecho, Jesús es Dios mismo, por eso se llama cristianismo atei, porque creen en Jesucristo. Así que esta es toda la historia del judaísmo y el cristianismo, en lo que creen oficialmente. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bien. Como comprenderás, Anisi, si eres un verdadero cristiano o un verdadero judío, Anisei, en realidad hay muchos problemas con esta interpretación. El primer problema es: ¿por qué Dios tuvo que expulsarnos del jardín del Edén? Quiero decir, ¿comer nuestra fruta era tan malo como para expulsarnos del paraíso? ¿Qué tenía de malo esa fruta? Bien, ese es un gran misterio en la religión. ¿Por qué ocurrió el pecado original? ¿Y por qué estaba tan enfadado Dios? El segundo problema es Noé. Quiero decir, Dios destruyó el mundo porque éramos malvados, pero después de destruir el mundo seguimos siendo malvados. Entonces, ¿por qué tuvo Dios que destruir el mundo en primer lugar? Si es Dios ya debería entender cómo son los humanos. ¿No comprendería él que destruir el mundo en realidad no conseguiría absolutamente nada? Bien. Eso es un poco extraño. El último problema es Jesús. ¿Quién era Jesús y por qué tuvo que suicidarse? ¿Por qué tuvo Dios que enviar a su único hijo a morir por la humanidad? ¿Verdad? Bueno, si eres nuevo en el cristianismo, la idea misma de Jesús en realidad no tiene mucho sentido para ti. Crecí en Occidente, crecí en un mundo cristiano, y nunca tuvo sentido para mí, ¿de acuerdo? La gente me contaba lo grandioso que era Jesús, como, a historia no tiene ningún sentido. Así que, si eres una persona realmente inteligente, hay muchas preguntas sobre esta interpretación de la Biblia, y estas son las 3 principales. Bien. Ahora, lo que haré es explicarte lo que las sociedades secretas esotéricas creen que realmente sucedió. Bueno, acá quiero hacer un paréntesis, o el primer paréntesis en cuanto a esto, porque de hecho él dice que nunca tuvo sentido esto, y hay respuestas muy claras sobre este tipo de cosas. O sea, la primera, ¿no? En cuanto al tema de Adán, ¿por qué en este caso la humanidad cae a partir de algo que parece tan simple? La primera es de que hay que entender contra quién uno comete una falta. De hecho, el sistema de justicia que tenemos está organizado de tal manera que las penas son mayores en la medida de contra quién cometes un delito. Mientras que no es lo mismo cometer un delito contra un hombre adulto que contra una mujer que contra un niño. Si tú cometes un delito contra un niño, las penas son mucho más altas. De la misma manera, si uno comete una falta contra un ser infinito, completamente perfecto, entonces eterno, evidentemente nuestra falta requiere ese tipo de pena o castigo, al mismo nivel de, en este caso, contra quién hemos cometido la falta. Entonces eso me parece bastante interesante, más allá del tema de la rebelión
que ocurre, porque no es simplemente que comió una manzana, sino lo que implica haber comido la manzana, que es haber desestimado, en este caso, el consejo de Dios y haber hecho caso del consejo de otro ser engañador, buscando, ya sea directa o indirectamente, en este caso, el ser independientes de Dios, vivir por fuera de Dios, dejar de estar bajo la comunión de Dios en esa relación íntima con Él. De hecho, es lo que comienza ahí y termina haciendo cada vez más a Adán y al resto de la humanidad, ¿no? Por eso que no es simplemente que decide comer la manzana y que por eso fueron condenados. O sea, las implicancias son mucho más profundas. No sé si es que en algún momento se lo habrán explicado. Ahora, en cuanto al tema de Noé, para no hacer también la explicación más larga o tan larga, o sea, de hecho sí había maldad, pero si entendemos el tema de la unión entre ángeles y seres humanos, si la redención venía precisamente para el género humano, ¿qué pasaría si vives en un mundo en el que existen seres híbridos para los cuales no hay salvación y esos seres híbridos terminan mezclándose con todo el género humano? Entonces esos seres híbridos hubieran terminado por contaminar todo el género humano y por lo tanto la salvación ya no hubiera sido válido para esos seres, dado que ya no serían de la descendencia de Abraham porque tendrían otra estirpe. En este caso, de esos seres caídos angelicales que se mezclaron, según lo que menciona el Génesis capítulo 6. Y obviamente, más allá de eso, o sea, la respuesta con Jesús es, que creo que la parte más sencilla, ¿no? Básicamente, el hombre no es capaz de cumplir la justicia de Dios y por ende necesita un representante que cumpla, en este caso, el estándar de Dios, porque quizá para una persona que de repente vive delinquiendo toda su vida, por ejemplo, llegar tarde a un lugar siendo que es alguien que suele delinquir sería realmente una cuestión insignificante, pero para una persona que toda su vida ha sido muy correcta, toda su vida se ha esforzado por cumplir las reglas, de pronto llegar tarde a un lugar va a significar algo que le va a afectar de cierta manera, va a ser importante, lo va a ver realmente como una falta a considerar. Entonces es lo mismo delante de un Dios perfecto. Una falta se convierte en algo grave y ese Dios perfecto demanda una justicia perfecta, porque eso es lo que su naturaleza representa. Va a querer, en este caso, tener la comunión con seres que también estén compartiendo esa misma naturaleza que Él tiene, porque la Biblia misma dice que no hay tinieblas en Dios y que todo pecado sería fulminado debido justamente a esa mancha que el ser humano tiene. Pero si efectivamente no alguien que tiene la capacidad de cumplir la justicia de Dios a la perfección es puesto en nuestro lugar y sobre él recae nuestra culpa, entonces ahí es donde uno entiende por qué la figura de Jesús tiene tanto sentido a partir de que entiendes realmente el pecado. Pero si no entiendes las consecuencias del pecado y todo lo demás que acabo de mencionar, obviamente no va a tener sentido para ti. Quiero empezar con Noé. ¿Por qué Dios destruyó el mundo? La razón por la que Dios destruyó el mundo no es por los humanos, sino por algo más. Estas personas se llaman Nefilim. Bien. Por cierto, si estáis interesados en saber más aún, hay 2 libros que no forman parte de la Biblia, pero que os darán una idea del conocimiento. Ahora, me parece interesante que él lo haya mencionado, algo que justamente yo acabo de explicar, porque parece que eso es lo que va a explicar, como que se fuera una cuestión esotérica. Ahora, puedo darle hasta cierto punto crédito porque lo que es cierto, lamentablemente, es de que mucha gente, muchos cristianos, no entienden eso, porque quizás no lo han profundizado, no porque no tengan la capacidad, obviamente, sino porque les falta profundizar en esos temas. Pero para mí tiene todo sentido. ¿Por qué razón Dios manda el diluvio y no ha vuelto a mandarlo? ¿No? Que no era simplemente una cuestión de maldad en cuanto a las horas, sino en cuanto al problema de la mezcla de razas que estaba ocurriendo en ese tiempo. Conocimiento esotérico. Bien. El primero se llama el libro de Enoc. Libro de Enoc. El segundo se llama el Evangelio de Tomás. Vale. Muy bien. Así que estoy usando estos 2 libros como fuentes para mi explicación. Vale. Así que los Nefe son hijos de ángeles y mujeres. Vale. Entonces, lo que pasó fue que los ángeles que se supone que vigilan a la humanidad bajaron y vieron: ¡wow!
estos humanos, estas mujeres, son realmente hermosas. Entonces, pues, tuvieron relaciones sexuales con ellas, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Tuvieron muchísimos hijos. ¿Y qué hicieron estos hijos? Estos hijos esclavizaron a la humanidad. Estas personas se llaman Nefe. Vale. Entonces, si quieres entender lo que pasó, hagamos un experimento mental. Digamos que hay un grupo de superhumanos llamados los Vengadores, o, ya sabes, o Spider-Man Key, Iron Man Key, Capitán América Key, Thor, ¿vale? Y lucharon contra Thanos y salvaron el mundo. ¿Y ahora qué hicieron? Bueno, se aburrieron, así que empezaron a tener muchísimo sexo, tuvieron muchísimos hijos, y ahora estos niños son como demagogos sus, ¿no? ¿Qué hacen entonces? Bueno, esclavizan a la humanidad. ¿Pero qué hacen entonces? Bueno, empiezan a pelearse entre ellos, ¿de acuerdo? Eso es básicamente lo que pasó. Dios tuvo que destruir a los Nefilim porque no son naturales. Los ángeles y los humanos no deben tener relaciones sexuales, y esto crea un nuevo poder llamado Nefilim. Sin embargo, el problema es que los Nefilim son divinos, y por lo tanto, no se los puede matar, así que puedes deshacerte de sus cuerpos mortales, pero ahora se convierten en demonios que viven bajo tierra y están en las sombras. Y adivinen qué, chicos, siguen aquí hoy en día. Así que estas dos sociedades creen que los Nefilim son reales y siguen controlando el mundo. Las personas más ricas del mundo son en realidad Nefilim Totset. ¿De acuerdo? Porque han existido durante miles de años y por lo tanto pueden controlar el desarrollo de la humanidad, ¿de acuerdo? Por eso los llamaron Nefilim. Es fácil de entender. Pero ahora la pregunta es, ¿y qué? Espera un momento. ¿Por qué Adán comió esa fruta y por qué Jesús tuvo que suicidarse? Bueno, ahora se complica mucho, ¿de acuerdo? Así que ahora necesito explicarte lo que creen las sociedades secretas, ¿vale? Recuerda que creen que la mente lleva a la materia. ¿Qué significa eso? Vale, déjame explicarte lo que significa. La mente lleva a la materia. Al principio, Umishe, el verdadero Dios, se llama Mónada. Vale, el uno. Así que piensa en esto como el núcleo del universo, el Sol, el Hijo Divino. La mónada es tan poderosa que cuando respira, vibra energía divina. Y a lo largo de millones de años, esta energía divina crea nuevas formas de vida, ¿de acuerdo? Así que las primeras formas de vida se llaman mónadas. Las mónadas son solo iguales, lite, ¿vale? Normalmente son hombres y mujeres que son hijos de la mónada y que también son capaces de crear nuevos universos por sí mismos, ¿de acuerdo? Así que la mónada empieza a emanar ¿de acuerdo? Así que todo el universo de vibración es energía vibratoria. Es la respiración de estos seres cósmicos, ¿de acuerdo? Y con el tiempo, a lo largo de millones de años, estas vibraciones se convierten en átomos, lo que luego da lugar a la materia, ¿de acuerdo? Eso es lo que quieren decir con que la mente da lugar a la materia. Ahora bien, una de estas dietas, llamada Sofía, decide, ¿sabes qué? Puedo ser tan buena como la mónada. ¿Qué hace la mónada? La mona es capaz de reproducirse por sí misma. No necesita aparearse. Entonces Sofía dice, ¿sabes qué? Voy a producir algo por mí misma. Voy a tener un hijo por mí misma para demostrar que soy la mónada. Y, así que lo hace y crea un nuevo ser, un nuevo ser. Esto se llama semi-impulso. Hay diferentes nombres. Lo llamaremos semi-impulso sucio. El semi-impulso es un monstruo. Y una monstruosidad porque va en contra del orden. No sé por qué lo ha traducido como semi-impulso, que ahí es donde se menciona justamente al demiurgo, que es una, en ese caso, emanación de la diosa Sofía. Natural. Entonces Sofía dice, no debería haber hecho eso. Entonces, ¿qué hace? Abandona a la monstruosidad. La arroja lejos y la esconde en un mar de nubes. Así nadie sabe que realmente existe, ¿de acuerdo? Ni siquiera el demiurgo sabe que existe. El demiurgo no sabe nada de este mundo en sí, ¿verdad? Por lo tanto cree que debe ser el único Dios verdadero capaz de crear nueva vida. Entonces, que crea a nosotros, ¿de acuerdo? Luego él crea la tierra, y posteriormente él crea a Adán y a Eva, eso es lo que haría un monstruo, mira esta historia. ¿Qué clase de Dios echaría a alguien del paraíso por comer una fruta? Lo haría un monstruo, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios mataría a un pueblo sin ninguna razón en particular? Lo haría un monstruo. ¿Qué clase de Dios exigiría que un pueblo fuera leal a esa persona? Un monstruo. ¿Qué clase de Dios impondría su voluntad a un pueblo? Un monstruo. ¿Qué clase de Dios le diría a alguien? Eres la única persona que me gusta. Odio a todos los demás. Un monstruo haría eso. En otras palabras, el verdadero secreto que estas sociedades secretas intentan guardar es que el Dios que adoramos hoy en día es el Dios falso. Es el Dios falso. Y en realidad estamos en una prisión creada por este Dios falso. Y eso es lo que era Jesús. Jesús fue un ser cósmico enviado por la mónada para decirnos la verdad sobre el mundo. Y por eso murió, porque el Imperio Romano no podía permitir que la gente viera la verdad. Si te dijera la verdad, la sabrías de inmediato, te despertarías. Por tanto, huía. Los que dicen la verdad deben morir, ¿de acuerdo? Ahora, todo lo que acaba de explicar ahorita es básicamente gnosticismo.
El gnosticismo no es un cuerpo monolítico de creencias, es decir, no hay un solo gnosticismo, no hay gente que dice ya soy, o sea, todos aquellos que dicen ser gnósticos no creen exactamente lo mismo, sino que hay diferentes variantes, pero básicamente esa cosmogonía gnóstica es lo que acaba de explicar en este caso el profesor Yam. Y que de hecho ese concepto, toda esta cosmogonía que acaba de explicar, es una idea que se ha metido en casi todo lo que vemos actualmente en el arte. Puedo citar de repente algunas películas, como por ejemplo Matrix. Es una alegoría de la cosmogonía gnóstica, siendo que el arquitecto viene a ser, en este caso, como que el demiurgo, que crea esa realidad donde la gente existe y sin embargo se levanta como una especie de mesías, Neo, que tiene que despertar a la gente para que se den cuenta que viven en un lugar opresivo. Tienen que despertar para poder ascender, ¿no? Y llegar al mundo real, en este caso el mundo espiritual, ¿no? Según la versión gnóstica, ¿no? Otro ejemplo de eso es la saga de fantasía Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, que es un autor muy conocido, porque dentro de esa saga también uno como que va adquiriendo poder, va adquiriendo investidura, según el término que él utiliza, para poder ascender y, en este caso, llegar a ser un ser divino, que también va a tener su propio planeta, sus propios hijos, que de hecho, en cuanto a la saga de Brandon Sanderson, no es ni siquiera gnosticismo simplemente, sino que está completamente imbuido de la teología mormona, porque de hecho Brandon Sanderson es mormón. Y la teología mormona es también otro tipo de gnosticismo recalentado, para los que han tenido oportunidad de leerlo o están familiarizados con ello. Y finalmente, todos los juegos de Dark Souls, como Elden Ring, en este caso también el Dark Souls o Bloodborne, para los que tienen conocimiento de ese tipo de juegos o han escuchado alguna vez sobre eso, también todos tienen la base del gnosticismo, ¿no? La cosmogonía gnóstica. El cristianismo ya ha dado respuestas a todo el gnosticismo. De hecho, tengo este libro aquí, que es el libro de Ireneo de Lyon, que es uno de los libros, o sea, son algunas obras que él tiene acá, pero básicamente está la de Contra las herejías, en la que básicamente da respuesta a todas las herejías gnósticas de aquel tiempo. Y también está el otro, ¿no? Tertuliano también dio bastante respuesta a los gnósticos, básicamente porque eran creencias o eran doctrinas que se habían o se estaban infiltrando dentro de la ortodoxia cristiana o las iglesias, bajo la supuesta autoridad de que eran gente que tenía un conocimiento oculto. Como básicamente dicen, ¿no? Las sociedades secretas. ¿Por qué son secretas? Porque tienen conocimiento oculto. ¿Quién les brinda ese conocimiento oculto? Entidades. ¿Quiénes son esas entidades? Obviamente son demonios. Entonces, sucedía lo mismo en tiempos antiguos. Al principio, en los primeros siglos del cristianismo. Era gente que muy probablemente tenía contacto con entidades que les daban un conocimiento distinto, una revelación distinta que se alejaba por completo de la revelación bíblica, y por eso tenía obviamente una información que hacía ver al Dios bíblico como un tirano, como el malo de la película. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro y estar muy alerta en estos tiempos. Para recordarnos que, aunque estemos en una prisión, la mónada sigue estando en ti. Hay una chispa en ti, una luz divina en ti, que puedes activar. Y si la activas, sí, volverás a la mónada. Verás la verdad por ti mismo. Para activar esta luz, debes ser una buena persona. Debes amar a los demás. Debes rechazar el dinero, el materialismo y las calificaciones. Vale. Las calificaciones en la escuela. Debes rechazar la competencia. Debes rechazar la riqueza material para buscar la felicidad espiritual. Vale. Ese fue el mensaje de Jesús. Ahora, ¿puedes imaginar que los poderes fácticos de Nefe no eran así? Vale, es una amenaza directa para Nefe Isan, que ahora controla la prisión creada por el Demiurgo. También es una amenaza directa para el Demiurgo, y es por eso que estas sociedades secretas han sido reprimidas, ejecutadas, masacradas a lo largo de los siglos,
pero creen que es su deber proteger el secreto, porque solo protegiendo el secreto, la humanidad puede salvarse en última instancia. ¿Tiene sentido? Vale. ¿Alguna pregunta? Claro, lo interesante de eso también es de que el concepto gnóstico te dice que, claro, el Dios creador de este universo vendría a ser el demiurgo, y por eso hay tantos problemas, ¿no? Básicamente es como que la explicación simplista, o en este caso demoníaca, porque básicamente es lo que es de ese tema, ¿no? Así que tienes la versión oficial N, que es la que te enseñan en la escuela N, pero ahora tienes la versión secreta que solo se enseña en las sociedades secretas. La otra cosa realmente importante sobre las sociedades secretas es que creen que la mayoría de nosotros no podemos aceptar la verdad. Si te dijera esto, pensarías que estoy loco y me denunciarías a la policía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo pueden esperar a que la gente se despierte por sí misma y se acerque a ellos. Y si te acercas a ellos, Ulisori te pondrán a prueba y luego te revelarán el secreto del universo. ¿De acuerdo? Sí, es bastante curioso porque no sé si lo va a mencionar, pero, o sea, hay dos cosas, ¿no? Que de hecho dan luz sobre este asunto. La primera es de que la Biblia dice que aunque Jesucristo es el creador de todo, el mundo sigue estando bajo el gobierno de Satanás, ¿no? El sistema de Satanás. Por ende, no vemos aún la manifestación del reino de Dios de manera completa, sino únicamente de manera parcial a través de lo que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer. A través de la predicación del Evangelio y a través de nuestro testimonio y la manera en cómo nos conducimos en la sociedad, es la manera en la que el reino de Dios se va implantando en el mundo, con el concepto de amor, el concepto de empatía, de compasión, de perdón, de misericordia, de gracia, de compartir, de solidaridad, o sea, todas aquellas cosas que son preciadas para el ser humano y que deben regir en este caso la sociedad, pero que no sucede de esa manera porque el ser humano es egoísta y los espíritus demoníacos influyen en todo aquel que no está en Dios, que no está en Cristo. Y suena fuerte decirlo de esa manera, pero básicamente la influencia del enemigo está sobre ellos. Y por esa razón el mundo es como es, en ese caos, en esa forma en la que el ser humano es una de las pocas especies que se ha especializado en autodestruirse, porque básicamente rige otro sistema y no el sistema que Dios desea para la humanidad. Y la astucia está ahí, en echarle la culpa a Dios mismo por el caos que estas entidades causan en el mundo. Y es por eso que se fundaron estas sociedades secretas y es por eso que han sido tan persistentes y exitosas a lo largo de los siglos, ¿cierto? Entonces ahora la pregunta es, Ace, esta es una gran teoría, Ace. Pero, Ace, ¿cómo sabemos que es verdad o no? ¿Cómo sabemos que esto es realmente lo que pensaban? Bueno, lo sabemos porque en la poesía en la literatura los miembros de las sociedades secretas han incrustado el secreto dentro de la poesía. Entonces, si eres capaz de analizar la poesía correctamente, verás por ti mismo que esto es verdad, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es estudiar el poema más importante en lengua inglesa llamado Paraíso Perdido de John Milton, que en realidad era miembro de las sociedades secretas. Vale. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Bueno, algo que yo sí quiero agregar es que, mientras que está acomodando sus cosas, es que en realidad algo que tampoco está mencionando es que estas sociedades secretas se reconocen como luciferinas, como adoradores de Satanás y de Lucifer. Y esto no como una teoría de conspiración, sino como básicamente el testimonio de la gente que ha llegado a los altos grados de esas sociedades y que luego se ha salido y que hablan justamente sobre qué es lo que creen. O incluso algunas personas que también lo han mencionado. Básicamente es eso, o sea, todo ese concepto que hemos visto aquí que ha desarrollado, ¿no? En la que existe un Dios malo, pero que luego existe un Dios bueno, el Sofía, ¿no? El conocimiento, que es ese Dios que supuestamente es el verdadero y que viene a traer la iluminación para los seres humanos, para poder despertar y ascender y todo lo demás, que es básicamente lo que esas sociedades ofrecen,
que es lo que también le ofreció Satanás a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿no? Con que Dios te ha dicho, ¿no? Que es mentira, porque Dios sabe que sus ojos serán abiertos y serán como Dios. O sea, van a ascender, van a dejar de ser simples criaturas para llegar a ser como Dios. O sea, fue la primera cosa que intentó hacer Satanás con la humanidad, y es lo que ha seguido haciendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tienes el libro de Urantia, que tiene ese tipo de conceptos. Tienes la Cábala judía, que también te habla de eso. Tienes la Biblia satánica, escrita por Anton LaVey, que también habla de eso. Entonces, y para hacer la última conexión, ¿no? Que justamente es algo que había mencionado, ¿qué es lo que te dicen? ¿Quiénes son aquellos seres que supuestamente vienen de otro lugar y que vienen para darles, ¿no?, ese conocimiento que al ser humano le falta a fin de que puedan alcanzar su máximo potencial? Y que, como lo dijo en este caso ya, ¿no?, que Jesucristo, nuestro Jesús, sería uno más de ellos, que viene justamente a traer ese tipo de iluminación. O sea, si alguna vez has leído o estás familiarizado un poco con el mensaje que comparten la gente que afirma haber sido abducida por ovnis, por naves espaciales, por extraterrestres, te vas a dar cuenta que el mensaje es el mismo. Es el mismo mensaje que esto. Entonces, creo que si atamos un poquito de cabos, es fácil deducir quiénes están realmente detrás de todo ese fenómeno llamado ovni, WAP, que se disfraza como una manifestación de seres de otro planeta, cuando creo que más bien son de otra dimensión. Bueno, si todo esto proviene del Dios falso, ¿ahí tenemos un Dios verdadero? ¿O es solo una cosa? Vale, sí. Entonces, en este sistema, Krill, en este sistema, Wei, la mónada es un Dios verdadero, vale. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no interfiere la mónada? ¿Por qué la mónada no impide que el semiimpulso nos aprisione y haga de nuestras vidas un infierno? Y hay dos explicaciones de por qué ocurre esto. Vale, la primera explicación es que la mónada no interfiere en los asuntos materiales. Vale, porque la mónada es toda la mente. Y además, Besani y Minzi, tenemos la capacidad de rechazar este mundo y volver a la mónada Uti, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos obligaría a hacer lo que no queremos hacer? Vale, si quieres volver a él, tienes la opción de dedicarte a la espiritualidad, y entonces podrás volver a él. Vale, esa es la primera explicación. La segunda explicación es que, y esto viene de Dante, la mónada es una fuerza eterna, perfecta e inmutable. Justamente ahí está también otro error. O sea, Dios no es que te obligue a hacer cosas. O sea, el ser humano tiene la libertad de elegir seguir a Dios o no seguirlo. El tema es de que es como cuando uno compra una computadora, te viene con un manual. Y si tú utilizas la computadora en contra de las reglas del manual, lo más probable es que esa computadora termine estropeándose y malográndose. ¿Verdad? Es lo mismo, o sea, Dios es el creador de los cielos y la tierra, de la vida, y te da un manual sobre cómo vivirla para que puedas vivir una vida plena, ¿no? Y en comunión con Él, según su naturaleza. Pero si uno decide hacer caso omiso, está diciendo abiertamente: no quiero tener nada que ver con este Dios. Y luego hay las consecuencias también de por qué el mundo es un caos. Porque comenzamos a vivir en contra de las reglas del manual. Y ahí es donde está el problema. No en el creador, sino en las criaturas. Y por lo tanto, Monet no tiene imaginación. Pero ¿cómo creces como ser? Creces a través de la imaginación. Así que, para que la mónada siguiera creciendo, la mónada permitió que el demiurgo creara a los seres humanos porque, como seres humanos Pasikimi, somos imperfectos, cometemos errores, cometemos el mal, pero al cometer el mal, al cometer errores, expandimos la imaginación del universo, lo que permite que la mónada se expanda, vale. Así que, lo que ocurre en esta perspectiva es que... Bueno, iba a hablar ya de otra cosa, vamos a dejarlo ahí porque ahí comienza lo del paraíso perdido de Milton, que es otro tema también bastante interesante. Y creo que podemos tocarlo tal vez en otra oportunidad. No sé, si estás aquí, me gustaría, si has llegado hasta aquí, me gustaría por favor que, ¿cómo se llama? Que nos dejes un comentario. Bueno, ahí tengo un comentario de mi querida Adri, que nos pregunta, no entendí bien qué es la mónada, ¿no? La mónada viene a ser en este caso como ese ser primigenio que en este caso
tiene esa emanación, y a partir de la emanación sale en este caso lo que es las diferentes entidades cósmicas, donde una de ellas es Sofía, ¿no? La diosa Sofía, la diosa de la razón. Y esa diosa Sofía es la que tiene un hijo que viene a ser el Demiurgo, ¿no? Básicamente similar a lo que explicaba, ¿no? Con la cosmogonía de Brandon Sanderson, donde tienes a Adon Alcyone, y Adon Alcyone se divide en 16 partes, y esas 16 partes se vuelven como que son emanaciones que luego le van a dar forma, en este caso al universo, y cada una interactúa de manera muy particular según la característica, porque como que cada emanación se lleva un atributo, en este caso de esa entidad primigenia llamada Adon Alcyone. Espero también que me digan de repente qué otro tema les gustaría que toquemos aquí en el canal. Recuerda que tenemos algunos videos bastante interesantes, como por ejemplo ahora último hicimos un video acerca de Michael Jackson, y te invito a que lo puedas ir a ver. Y así, entre otros videos que también hemos estado tocando acerca de temas que son bastante relevantes, sobre todo para este tiempo.